la mujer fantasma del metro de la Ciudad de México. Era una noche oscura y lluviosa cuando todo comenzó. Yo, Alejandro, había terminado mi turno en la oficina más tarde de lo habitual y me dirigía a la estación del metro para regresar a casa. El bullicio de la Ciudad de México había disminuido, y solo el sonido de la lluvia rompiendo el silencio acompañaba mis pasos. Bajé las escaleras de la estación Pino Suárez y me encontré con un andén casi vacío. Solo una figura solitaria se destacaba a lo lejos, una mujer vestida de blanco con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro. No le presté mucha atención al principio, pero había algo inquietante en su presencia. Me senté en un banco y esperé el tren, tratando de ignorar la sensación de que algo estaba terriblemente mal. La estación, usualmente llena de vida, estaba inquietantemente vacía y la mujer permanecía inmóvil, con la mirada perdida en las vías del tren. El tren llegó con su habitual estruendo y subí, esperando dejar atrás la inquietud. Me senté y, mientras el tren avanzaba, noté que la mujer de blanco había subido al mismo vagón. No pude evitar observarla. Había algo en ella que me atraía y aterrorizaba al mismo tiempo. Se sentó al fondo del vagón, siempre mirando hacia adelante, sin reconocer a nadie. A medida que el tren avanzaba de estación en estación, los pocos pasajeros restantes descendían hasta que solo quedamos ella y yo. El ambiente se tornó más denso y una extraña bruma comenzó a llenar el vagón. De repente, el tren se detuvo entre estaciones y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad, escuché un susurro. Un lamento suave y triste que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Me ayudas? Era una voz femenina, quebrada y llena de desesperación. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de ubicar el origen de la voz. Las luces volvieron a encenderse, pero ahora la mujer estaba de pie frente a mí, su rostro cubierto por el cabello oscuro. «Por favor, ¿puedes ayudarme?», preguntó de nuevo, su voz un eco distante. Mi instinto me decía que corriera, pero algo más fuerte me mantuvo en mi asiento. «¿Qué necesitas?», pregunté, mi voz temblando. Ella levantó lentamente la cabeza y, por primera vez, pude ver sus ojos. Eran vacíos, sin vida, dos pozos oscuros que reflejaban una tristeza infinita. «Estoy buscando a mi hijo», dijo, con la voz quebrada. «Lo perdí aquí, en estas vías. Nunca lo volví a ver». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había escuchado historias de la mujer fantasma del metro, pero nunca creí que fueran ciertas. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sin saber realmente qué podría hacer. «Encuéntralo. Dile que lo amo, que nunca quise dejarlo». Antes de que pudiera responder, el tren volvió a moverse y las luces se apagaron de nuevo. Esta vez, cuando volvieron a encenderse, la mujer había desaparecido. El tren llegó a la siguiente estación y bajé rápidamente, todavía conmocionado. Los pocos pasajeros que subieron me miraron extrañados, probablemente por mi aspecto pálido y asustado. Salí de la estación y me dirigí a casa, pero no pude dormir esa noche. Los ojos vacíos de la mujer y su desesperada petición me perseguían. Los días siguientes intenté retomar mi rutina, pero la imagen de la mujer fantasma no me dejaba en paz. Decidí investigar más sobre ella. Visité bibliotecas, leí artículos antiguos y hablé con empleados del metro. Descubrí que su nombre era Clara y que, según las historias, había perdido a su hijo en un trágico accidente en las vías del metro hace muchos años. Algunos decían que su espíritu seguía buscando a su hijo, atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos. Clara había sido una madre soltera que trabajaba largas horas para mantener a Mateo, su hijo de 5 años. A menudo lo llevaba consigo cuando tenía que trabajar hasta tarde, y los empleados del metro lo conocían bien. Una noche, mientras Clara terminaba su turno, Mateo desapareció. La desesperación y la culpa consumieron a Clara, quien pasó los últimos días de su vida buscando a su hijo por todas partes, hasta que su propio corazón no pudo más. Murió de pena, dicen, con una fotografía de Mateo en las manos. Mi búsqueda se intensificó. Empecé a visitar otras estaciones y hablé con más empleados del metro. Algunos habían oído hablar de la mujer fantasma y de las extrañas apariciones en las vías.
Un guardia nocturno me dijo que había visto sombras moviéndose en la oscuridad y escuchado susurros en la estación Pino Suárez. Decidido a cumplir mi promesa, comencé a buscar a Mateo. Visité viejos vecindarios y hablé con ancianos que recordaban la tragedia. Un hombre me contó que el hijo de Clara, Mateo, había sido visto por última vez jugando cerca de las vías del tren. Era un niño curioso y aventurero, y su desaparición había dejado una marca imborrable en la comunidad. Una noche, mientras caminaba por las vías entre estaciones, encontré una vieja muñeca cubierta de polvo y suciedad. La recogí y sentí una conexión inmediata. La muñeca debía haber pertenecido a Mateo. Sabía que debía llevársela a Clara. Volví a la estación Pino Suárez con la muñeca en las manos. La estación estaba desierta y la bruma comenzó a llenar el lugar. Clara apareció, su figura más clara que nunca. Sus ojos vacíos se fijaron en la muñeca y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Mateo», susurró, extendiendo una mano temblorosa. Le entregué la muñeca y, por un momento, vi una chispa de vida en sus ojos. «Gracias», dijo con una voz llena de emoción. «Dile que lo amo, que siempre estaré con él». Antes de que pudiera responder, Clara comenzó a desvanecerse. La bruma se disipó y la estación quedó en silencio. Sabía que había encontrado una especie de paz, pero mi tarea no había terminado. Ahora debía encontrar a Mateo y darle el mensaje de su madre. Pasaron semanas y mi búsqueda continuó. Hablé con más personas y seguí pistas que me llevaron a lugares inesperados. No podía rendirme, no después de ver el alivio en los ojos de Clara. Una noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vi a un niño jugando con una pelota cerca de una estación de metro. Algo en él me recordó a Mateo. Me acerqué y le pregunté su nombre. «Mateo», respondió, mirándome con curiosidad. Mi corazón se aceleró. «Tengo un mensaje para ti», dije. «De tu madre». El niño me miró con ojos grandes y sorprendidos, y supe que mi búsqueda estaba lejos de haber terminado. La historia de Clara y Mateo no era solo una leyenda, sino una realidad que había tocado mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Decidí hablar con Mateo. Me presenté y le expliqué la historia de su madre, cómo había sido una mujer trabajadora y amorosa que lo había perdido en un trágico accidente. Mateo escuchó atentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Le entregué la muñeca que había encontrado en las vías, y él la abrazó con fuerza. «Gracias», dijo con voz quebrada. «Siempre supe que mi mamá me estaba buscando». Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Mateo había vivido toda su vida sin saber la verdad sobre su madre, pero ahora tenía la oportunidad de encontrar paz. Juntos, Mateo y yo decidimos hacer un ritual para intentar conectar con Clara una última vez. Consultamos con un chamán local, quien nos instruyó sobre los pasos a seguir. Necesitábamos realizar el ritual en la estación Pino Suárez, durante la noche, cuando las energías eran más fuertes. La noche del ritual, Mateo y yo nos dirigimos a la estación con los elementos necesarios: velas, incienso y la muñeca de Mateo. La estación estaba desierta y la bruma comenzó a llenarla, como lo había hecho antes. Encendimos las velas y el incienso, y colocamos la muñeca en el centro del círculo que habíamos dibujado con tiza. Comenzamos a recitar las palabras que el chamán nos había enseñado, llamando al espíritu de Clara. La bruma se hizo más densa y el aire se llenó de una energía palpable. De repente, la figura de Clara apareció en el centro del círculo, con una expresión de asombro y amor en su rostro. «Mateo», susurró, con lágrimas en los ojos. «Te he extrañado tanto». «Mamá», respondió Mateo, corriendo hacia ella. Aunque sus manos no podían tocarse, se miraron con una intensidad que trascendía el mundo físico. «Siempre estaré contigo», dijo Clara. «Nunca te dejaré». El ritual continuó, y la energía en la estación alcanzó su punto culminante. La figura de Clara comenzó a desvanecerse, pero no antes de dejar claro que su amor por Mateo era eterno. Después de esa noche, la vida de Mateo cambió. Encontró una nueva familia adoptiva que lo acogió con amor y comprensión. Yo seguí visitándolo,
manteniendo la promesa de cuidar de él en memoria de Clara. La historia de la mujer fantasma del metro de la Ciudad de México se convirtió en una leyenda conocida, pero para Mateo y para mí, era una realidad que había transformado nuestras vidas. Aunque Clara encontró paz, sabía que su espíritu siempre estaría presente en la estación Pino Suárez, vigilando a los que pasaban y protegiendo a los niños como Mateo. Cada vez que pasaba por la estación, sentía su presencia, un recordatorio de la fuerza del amor y el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Y así, la sombra de la mujer fantasma del metro de la Ciudad de México siguió viva en el corazón de todos los que conocían su historia, un recordatorio de que algunas leyendas nunca mueren, sino que continúan tejiendo nuevos hilos en el vasto tapiz de la existencia humana. Mi vida después de haber cumplido la promesa a Clara siguió adelante, pero no sin una sensación constante de que había cambiado algo fundamental en mi interior. Empecé a involucrarme más en actividades comunitarias, ayudando a personas en situaciones difíciles. La historia de Clara y Mateo me había mostrado la importancia de la conexión humana y el poder del amor. Mateo, por su parte, comenzó a prosperar en su nuevo hogar. La familia que lo adoptó era cálida y comprensiva, y le dieron el amor y la estabilidad que tanto necesitaba. Cada año, en el aniversario del ritual, Mateo y yo visitábamos la estación Pino Suárez para recordar a Clara. Encendíamos una vela y dejábamos flores en el andén, un tributo a una madre que nunca dejó de amar a su hijo. La historia de Clara se convirtió en un símbolo en la comunidad. Las personas hablaban de ella con respeto y reverencia, y su historia era contada a las nuevas generaciones como un recordatorio del poder del amor y la esperanza. En la estación, se colocó una pequeña placa en su memoria, recordando a todos los que pasaban por allí que algunas almas nunca descansan hasta que encuentran paz. Sin embargo, la paz no siempre es eterna. Una noche, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, sentí una presencia familiar. La bruma comenzó a llenar las calles y escuché un susurro suave y triste. «Alejandro». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El aire se sentía pesado y la sensación de que algo estaba a punto de suceder me llenó de inquietud. Decidí seguir caminando, pero no pude sacudir la sensación de que Clara me estaba llamando de nuevo. Esa misma noche, decidí volver a la estación Pino Suárez. Bajé las escaleras y, al llegar al andén, la bruma se hizo más densa. El silencio era ensordecedor, solo roto por el suave susurro de la voz de Clara. «Ayúdame». «Clara», llamé, esperando una respuesta. La figura de Clara apareció al otro lado del andén, sus ojos llenos de desesperación. «¿Qué pasa? ¿Qué necesitas?» «Mateo está en peligro», dijo con voz temblorosa. «Debes protegerlo». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No sabía qué tipo de peligro podía estar acechando a Mateo, pero sabía que debía hacer algo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la salida de la estación y me dirigí a la casa de Mateo. Llegué a la casa de Mateo y golpeé la puerta frenéticamente. Su madre adoptiva me abrió, sorprendida por mi apariencia alterada. «Alejandro, ¿qué pasa?» «¿Dónde está Mateo?», pregunté con urgencia. «Algo está mal. Clara me advirtió que está en peligro». Ella me miró con incredulidad, pero vio la seriedad en mis ojos y me dejó entrar. Mateo estaba en su habitación, dormido. Lo desperté suavemente y le expliqué lo que estaba sucediendo. «Mamá está aquí», dijo Mateo con voz somnolienta. Me dijo que debía estar preparado. Nos sentamos en la sala, tratando de entender la advertencia de Clara. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos ruidos extraños fuera de la casa. Pasos, susurros y el sonido inconfundible de algo arrastrándose. La puerta principal se abrió de golpe y una figura oscura entró en la casa. Era una sombra, una entidad sin forma definida, pero su presencia era opresiva y aterradora. Mateo se aferró a mí, y su madre adoptiva nos rodeó con los brazos. «Debemos mantenernos juntos», dije con determinación. «No dejaremos que te haga daño, Mateo». La sombra avanzó hacia nosotros, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarnos, una luz brillante llenó la habitación. Clara apareció, su figura etérea irradiando una energía protectora.
No tocarás a mi hijo, gritó con una fuerza que nunca había visto. La sombra retrocedió, como si la luz de Clara la estuviera quemando. Con un último grito desgarrador, la sombra desapareció, dejando la casa en silencio. Después de aquella noche, la vida de Mateo volvió a la normalidad. Clara había protegido a su hijo una vez más, y su presencia se sentía más fuerte que nunca. Sabíamos que ella siempre estaría allí, vigilando y protegiendo. Mi conexión con Mateo y su familia se hizo más fuerte. Nos convertimos en una familia, unidos por la experiencia sobrenatural que habíamos compartido. Clara se convirtió en un símbolo de amor y protección, y su historia continuó siendo contada, un recordatorio de que el amor trasciende incluso la muerte. La historia de Clara, Mateo y yo no tiene un final definido. Las leyendas y los espíritus siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana, y sabemos que siempre habrá misterios y peligros acechando en las sombras. Pero lo que hemos aprendido es que, mientras tengamos amor y unidad, podemos enfrentar cualquier adversidad. Y así, la sombra de la mujer fantasma del metro de la Ciudad de México sigue viva en nuestros corazones, recordándonos que algunas historias nunca terminan, sino que continúan tejiendo nuevos hilos en el vasto tapiz de la existencia humana.